brava que me echaste el día que te marchaste sin acordarte de mi serenata. Saludos campesinos, campesinas, productores y productoras de Venezuela y del mundo. Nuestro programa Cultivando Patria, desde acá, desde el Centro de Arte La Estancia, este hermoso paraje de nuestra capital en el pleno corazón financiero y comercial de Venezuela, Chacao. Acá en esta parroquia, en este municipio, prácticamente se ubican los grandes espacios del sector financiero del país. Hoy nuestro programa pues va a estar interactuando con una experiencia que desde allá, desde Barinas, hicimos en los inicios de este emprendimiento audiovisual para compartir con nuestro pueblo algunas experiencias y saberes vinculados al tema agropecuario. Esta semana estuvo bastante activa porque la actividad política del país pues se direccionó hacia los espacios que debe asumir toda sociedad civilizada, toda sociedad verdaderamente desarrollada. Y una vez más, nuestro pueblo ha dado muestras de su elevada conciencia, de su elevada madurez política, y en ese sentido pues yo debo felicitar a todas las organizaciones, a todos los grupos políticos que de alguna manera han hecho posible esto, y muy especialmente a nuestro máximo líder, el compañero Nicolás Maduro Moro, quien ha venido pues ahí articulando, tejiendo en este ambiente de multifactorialidad que tiene el conflicto en el plano internacional, en lo nacional, en lo económico, en lo social, en lo político, en lo instrumental, en lo operacional, en lo técnico, articulando las distintas aristas que el conflicto, la situación, el esquema de desarrollo de nuestro proceso sociopolítico en Venezuela ha venido llevando, ha venido construyendo. Y yo creo que en esta jornada no es tiempo para hablar de vencedores ni de vencidos, no. Yo creo que tenemos que hablar siempre de vencedores, de vencedores. ¿Y quién es el gran vencedor en este espacio que inicia? La institucionalidad, que tiene su máxima expresión en el texto constitucional. Ese libro maravilloso que construyó el pueblo, junto con quienes tuvimos el honor de participar allí como constituyentistas, bueno, y que define los aspectos filosóficos, políticos, técnicos, jurídicos que moldean la sociedad venezolana. Y allí en esa constitucionalidad el tema de la sociedad democrática, un concepto que introduce nuestra Constitución y que claramente está explicado en la exposición de motivos de la Constitución, en donde le da ese carácter protagónico a la sociedad organizada. Otro concepto que se introduce en el texto constitucional en su artículo 184 y que en el pasado programa pues hicimos referencia al mismo, de cómo las distintas expresiones de organización de nuestra sociedad entonces convergen al poder popular. Ese poder popular, creo, en sus distintas visiones de la política, es el gran vencedor o es el iniciador de esta gran victoria. Una gran victoria que, bueno, que debe transitar con toda seguridad caminos difíciles, obstáculos, como señalábamos también en uno de nuestros programas, trayéndonos a Séneca allí en su escuela de los estoicos. Esos obstáculos lo que deben es fortalecer el logro de la victoria cuando lleguemos a esa empinada cumbre. Si quisiéramos hablar de derrotados o de derrotadas, ¿quién es la gran derrotada? La violencia. La violencia como forma de ejercicio político. Y que tampoco podemos decir si alcanzó la plena paz. No, la paz es un proceso de permanente construcción y que nos obliga a quienes creemos en ese camino a ir a buscar a aquellos que todavía no tienen claridad meridiana
de cómo se concibe la paz en este país y que ven, quizás sesgados por un envenenamiento permanente de posiciones en decadencia, de modelos en decadencia, como el modelo decadente norteamericano, que también está viviendo una experiencia bien interesante en su proceso electoral bien extraño, por cierto, en donde no privan las grandes mayorías, sino que privan representaciones de esas mayorías, y en donde cuando revisamos las ofertas electorales que hicieron ambos contrincantes, siendo los mismos, esos contrincantes, bueno, la oferta es la violencia, es la pelea, es la batalla, es quien más golpea más duro. Entonces, esa decadencia que señalan enormemente y de manera profunda dos grandes autores, Jean-Baptiste Durosel, en su obra Todo imperio perecerá, y Paul Kennedy, en una obra bien interesante que entre otras cosas destaca como eje fundamental de la obra el tema de cómo el imperio norteamericano debe hacer para poder permanecer como modelo hegemónico. Auge y caída de las grandes potencias, se llama la obra. Auge y caída de las grandes potencias. Allí Kennedy hace ese planteamiento, primero después de una revisión de cómo grandes imperios en la historia han caído y cómo Estados Unidos además ha de hacer para mantenerse en su carácter hegemónico. Y por otra parte, Duracell también desde una visión historicista y planteando y destacando a la economía y a la tecnología como elementos fundamentales para la caída, el auge y la caída de esos grandes imperios, destaca allí también cómo progresivamente esas grandes potencias han venido decayendo. Así que en esta semana de intensa actividad pudimos percatarnos de todos estos elementos y de allí ver la complejidad del conflicto, ver la complejidad del manejo de la situación que se inició esta semana, repito, y me atrevo a decir, como una gran victoria de la institucionalidad, de esa nueva institucionalidad que en el país se viene construyendo y que de manera progresiva ha venido cogiendo forma. La Constitución, y con ella los distintos órganos que ella misma ha creado. Entre otros, por ejemplo, la división de poderes, incluso la creación de dos nuevos poderes, el poder moral y el poder electoral, que cada día se afianzan muchísimo más y que en este espacio de conflicto precisamente insurgen estos dos poderes como los catalizadores de las posiciones en conflicto, como catalizadores de los antagonismos, como unos supervisores más de todos los procesos complejos y dinámicos que se dan en el seno de la sociedad. Y en ese sentido, pues, en esta oportunidad, con la presencia de distintos actores en estas mesas de diálogo que se han venido creando, bueno, estos dos poderes cobran mucho más fuerza. El poder judicial, que cada día también se afianza mucho más, el poder legislativo, que pudiera estar viviendo en este momento un proceso de profunda revisión como consecuencia de las enormes contradicciones que en su seno se vienen desarrollando. Sin embargo, sigue siendo el espacio por excelencia para el debate político y que pudiera, si de alguna manera asume el acatamiento de las normas y de lo que establece la Constitución, asume el acatamiento del mandato que el Poder Judicial le ha ordenado, le ha dado, con toda seguridad puede convertirse en una tremenda plataforma para que esta mesa de diálogo tenga un brazo allí para el debate político, De la misma manera como desde el Poder Ejecutivo, el compañero presidente ha venido creando instancias para que ese diálogo se vaya dando de manera progresiva. Una de esas instancias, bueno, el Consejo Nacional de la Economía Productiva. Extraordinario espacio en donde distintos actores, desde distintas posiciones ideológicas, desde distintas versiones y sectores de la economía, desde distintas posiciones territoriales, han venido haciendo planteamientos, debates bien intensos,
pero además de ello, proposiciones, un debate propositivo, propuestas, opciones, alternativas, desde la óptica de cada uno de ellos, en lo individual y en lo sectorial. Pero al final se procura allí la consensuación de las distintas posiciones. Y de allí han surgido enormes propuestas y decisiones que el Ejecutivo ha tomado. Esa es una instancia, modelo, que pudiéramos ponerla de referencia. La otra instancia que el compañero presidente ha venido creando e impulsando, el gobierno de calle. Esa consulta con el poder popular a través de los consejos patrióticos, de los distintos sectores de la sociedad, en donde desde ese sector se hacen planteamientos para la resolución de los problemas, Y allí no solo convergen la sectorialidad del grupo humano que participa en el debate, sino que también se incorpora el territorio, es decir, cómo se inserta el debate de un sector en su territorio. Y esta semana tuvimos experiencias bien interesantes, como el caso de la comuna Guali, España, en donde en una visita previa, donde se hizo un debate, se expuso la crítica, la autocrítica de los procesos sociales y políticos que allí se vienen dando, y luego se fue pues a la revisión de las propuestas, a la procura de las soluciones, a la conjunción de esfuerzos para construir soluciones, y a partir de allí entonces, bueno, viene toda una dinámica. Así que hay espacios que se han creado, con todo el soporte político, con todo el soporte teórico, que es importante en este momento, en donde ya hay un equipo humano que se ha sentado para fijar las pautas y avanzar en los procesos de discusión y preservar la institucionalidad de la patria, que no es otra cosa que la paz, el amor, la bondad, la solidaridad, la cooperación, para entonces llevar adelante las soluciones que demanda nuestro país. Así que en nuestro programa de hoy vamos a estar compartiendo, como ya lo decía, con esa experiencia que allá en Barinas hicimos en la finca Tiburón Blanco, en donde la familia del compañero, déjame buscar por aquí, del compañero Alirio Silva, su esposa, sus hijos, su padre, allí han venido construyendo un espacio hermosísimo de trabajo, de relacionamiento armónico de los actores en el trabajo agrícola, trabajo pecuario, y que tiene mucho que ver con lo que en el último programa hablábamos en el tema pecuario de la inseminación artificial, de la producción eficiente de alta calidad de la ganadería, en este caso particular de la ganadería lechera. Así que vamos a ver en el próximo segmento parte de esta experiencia que allá en la finca Tiburón Blanco, en Obispos, allá en Barinas, frontera con nuestro estado portuguesa, la familia Silva está desarrollando, cultivando patria.